¿sí? Acá yo tengo un hidrógeno que está unido a este oxígeno mediante una unión. ¿Cómo se llama esta unión? Donde hay un par de electrones compartidos. Unión covalente simple. Muy bien, es una unión covalente simple, ¿sí? Es una unión covalente simple. Ahí está. Es una unión covalente simple entre este hidrógeno y este oxígeno, pero además noten que hay un electrón extra ahí, pero no está el hidrógeno, ¿sí? Unido a este oxígeno. ¿De dónde les parece que puede venir este anión hidróxido? ¿A qué se parece? Si yo tuviese otro hidrógeno acá, unido de la misma manera que este, ¿qué sería eso? Agua, muy bien, sería el agua. La especie anión hidróxido proviene del agua cuando uno remueve un hidrógeno del agua, pero le deja su electrón. O sea, ese hidrógeno se va de la molécula, pero deja su electrón, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Al dejar el electrón, al oxígeno, que es más electronegativo, ¿sí? A dejarle el electrón, toda esta especie adquiere una carga negativa, que es la que tienen ahí, ¿sí? Así es como se representa con Lewis el anión hidróxido. Entonces, como yo tengo un anión, esperen que me suena el MIT, como yo tengo un anión, ahí estamos, de vuelta, ahí va. Como tengo una carga negativa, lo puedo unir de manera iónica, ¿sí? Mediante un enlace iónico, a cationes, a cosas que tengan carga positiva, como son los metales. Acuérdense que los metales tienen baja energía de ionización, tienen alto carácter metálico, obviamente, y son muy capaces de ceder electrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que nos pide la fórmula química, ¿sí? Y nombrar a los hidróxidos siguientes, vamos a tomar los hidróxidos que puede formar el hierro, ¿sí? Es decir, las distintas uniones que puede tener el hierro a este anión hidróxido. Y como ustedes ya saben o deben saber de haber visto la parte de estados de oxidación, el hierro puede tomar dos estados de oxidación diferentes, +2 y +3, ¿sí? Si en algún momento algo de lo que yo digo no les suena, me frenan, ¿sí? Abren el micrófono, me escriben en el chat. Acuérdense que al chat no lo veo porque yo estoy viendo la pantalla que les comparto, ¿sí? Me avisan. Cuando el hierro tiene estado de oxidación +2, ¿sí? Se combina de la siguiente manera con el anión hidróxido. ¿Está bien? Es hierro +2, acuérdense que acá el estado de oxidación coincide con la carga de este metal, del hierro, ¿sí? Entonces, para que la fórmula química sea eléctricamente neutra, ¿qué quiere decir eso? Que haya el mismo número de cargas positivas que negativas, yo tengo que poner dos aniones hidróxido. ¿Por qué? Porque el hierro tiene carga +2, pero el anión hidróxido tiene carga -1, y eso no cambia, ¿sí? El anión hidróxido siempre va a tener carga negativa 1, porque tiene un solo electrón extra. Entonces, ¿cómo hago para compensar las cargas? Bueno, pongo dos de esa especie. El Lewis, ya lo deben haber visto, se representa de la siguiente manera, ¿sí? Ponen al catión adelante y después ponen la cantidad de veces que va a aparecer la otra especie, en este caso la que está cargada negativa, y escriben la estructura de Lewis de esa especie, en este caso el anión hidróxido, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula química? La fórmula química es esta, hierro, y entre paréntesis van a poner la cantidad de veces que va a aparecer este hidróxido. Fíjense que en la fórmula química el 2 aparece acá, abajo a la derecha. En Lewis no. Si ustedes ponen un 2 acá abajo, está mal, ¿sí? En Lewis el 2 aparece adelante, ¿sí? Del paréntesis, ¿está bien? No se olviden, por favor, de las cargas de cada especie. ¿Y cómo los vamos a nombrar? Se nombran siempre igual.
hidróxido de, y el metal que sea que esté formando ese hidróxido, en este caso es hierro, hidróxido de hierro, y si ese metal tiene la capacidad de tener más de un estado de oxidación, se lo pone entre corchetes y en número romano. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en este caso, el primero se llama hidróxido de hierro 2 y el de abajo, que está actuando con un estado de oxidación más 3, se lo llama hidróxido de hierro 3. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Ninguna? No, Profe, no, profe. un compañero preguntó en el chat, ¿cómo Sí. sabes que se usa el 2 o el 3 en el nombre? Bien. Te tienen que dar algo, ¿sí? O te tienen que dar la fórmula química para que vos sepas que por cada hierro tenés 2 hidróxidos, o te tienen que dar la estructura de Lewis, que es toda esta, ¿sí? La estructura de Lewis, perdón, engloba toda esta, ¿sí? Algo te tienen que dar, o te tienen que decir, para el hidróxido que forma el hierro con estado de oxidación 2. Te tienen que dar algo, ¿sí? Si no te dan ninguna información, no puedes saber con qué estado de oxidación está actuando. ¿Se entiende? Este numerito que aparece entre paréntesis después del nombre es justamente el estado de oxidación con el que está actuando el metal, ¿sí? En este caso es más 2, fíjense que coincide con la carga. En este caso es 3, fíjense que coincide con la carga. No sé si respondí tu pregunta, no sé quién preguntó tampoco porque yo no estoy viendo el chat. Saúl, no sé si respondí tu pregunta. Una pregunta. ¿El hidróxido tiene carga -1? El hidróxido tiene carga -1 porque cuando el agua cede este hidrógeno que estaba enlazándose con un enlace covalente simple al oxígeno, deja su electrón. Entonces, si vos contás en esta molécula de agua el número de protones y el número de electrones, vas a ver que es el mismo y por eso no tiene carga. Ahora, cuando el hidrógeno se va, ¿sí? Dejando su electrón en el oxígeno, se te va un protón, porque el núcleo del hidrógeno tiene un solo protón adentro. Entonces, ese hidrógeno cuando se va se lleva su protón, pero te deja el electrón. Entonces ahí hay un desbalance entre protones y electrones totales y te queda el hidróxido con una carga negativa. Profe, lo que está entre paréntesis siempre va a ser OH. En el caso de los hidróxidos, en la Lewis, sí. Ok. ¿Está bien? Piensen esto. Como el hidróxido siempre tiene una carga negativa, y los metales pueden tomar más de un estado de oxidación, los del grupo 1 toman siempre el +1, los del grupo 2 toman siempre el +2, pero los metales de transición, ¿sí? Los metales de transición tienen la posibilidad de tomar más estados de oxidación, +2, +3, +1, +4, o sea, tienen varios estados de oxidación que pueden tomar. Entonces, como son ellos los que toman más de un estado de oxidación, siempre vas a tener que agregar hidróxidos para compensar las cargas positivas, ¿sí? Porque el hidróxido siempre tiene -1, el anión hidróxido, ¿se entiende? ¿Me siguen, chicos, o los estoy mareando? Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ok. Saúl, no sé si contesté tu pregunta, avísame en el chat. De nada, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, eso respecto a hidróxidos, ¿sí? Los hidróxidos son, en general, iónicos, ¿sí? Los casos extremos, o sea, cuando ustedes agarran metales que son bien, típicamente metales, como los del grupo 1 o los del grupo 2, siempre van a ser iónicos, ¿sí? Se pone un poco más raro cuando agarran metales que están muy cerca de esa escalerita que divide metales de no metales, ¿está bien? Bueno, vamos a seguir.
con los oxoácidos. Espérenme un segundito, ¿sí? Que tengo acá a mi hija al lado que me parece que necesita algo y ya. Gracias y disculpas. Bueno, vamos con los oxoácidos, ¿sí? Vamos con los oxoácidos. Los oxoácidos también son ternarios, ¿sí? Y tienen esta siguiente fórmula general. La fórmula general para los oxoácidos es en realidad, ¿sí? Hidrógeno, ¿sí? Ahora, cuando pongamos ejemplos lo van a entender mejor, ¿sí? Hidrógeno que va a tener una cantidad de hidrógenos, que ya vamos a ver cómo la deducimos, ¿sí? Va a tener una cantidad de hidrógenos, que ya vamos a ver, un no metal, que siempre va a ser uno solo, ¿sí? Un solo átomo de ese no metal, y oxígeno unido a ese no metal, que ya vamos a ver qué cantidad de oxígenos ponemos, ¿sí? Esta es la fórmula general. Hidrógeno, no metal, oxígeno, ¿sí? Fíjense que tengo todos, o sea, cuando hablo de un no metal, ustedes me van a decir, pero el hidrógeno y el oxígeno también son no metales. Sí, es verdad. Lo que pasa es que el hidrógeno y el oxígeno están siempre en los oxoácidos, por eso se llaman oxoácidos. La palabra oxo viene de oxígeno y la palabra ácido viene de una propiedad que tienen estos compuestos muy particular que la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Llevan la palabra ácido cuando uno los nombra. Cuando uno se refiere a un no metal, es un no metal que obviamente no es ni hidrógeno ni oxígeno, ¿sí? Es otro elemento, otro no metal que no es ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces, saber cuántos hidrógenos lleva ese oxoácido es fácil, porque miren lo siguiente. Si este no metal que está acá, pertenece a un grupo impar, ¿se acuerdan de los números de las columnas de la tabla periódica? Si ese numerito al que pertenece el no metal es impar, esta fórmula lleva un solo hidrógeno. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Si el no metal pertenece a un grupo par, ¿sí? A un grupo par, este N es 2, es decir, la fórmula lleva 2 hidrógenos, ¿sí? El único caso raro es cuando el no metal es fósforo. Cuando el no metal es fósforo, este N es igual a 3. Y esto es lo que se tienen que acordar respecto a el hidrógeno en la fórmula de los oxoácidos. Si el no metal que está acá pertenece a un grupo impar, lleva un solo hidrógeno. Si pertenece a un grupo par, lleva 2 hidrógenos. Si es fósforo, lleva 3. Esas son las posibilidades. No hay más posibilidades de las que estudiamos en el CBC, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con el número, la cantidad, mejor dicho, de átomos de oxígeno que le voy a poner a esa fórmula? Bueno, eso va a depender del estado de oxidación del no metal, ¿sí? Eso va a depender del estado de oxidación del no metal. ¿Por qué? Porque cuando yo sume todos los estados de oxidación, me tienen que dar 0. Acuérdense de la reglita que dice que cuando uno tiene una molécula, una especie que no está cargada, los estados de oxidación de todos los elementos que están formando esa fórmula, esa molécula, la sumatoria de todos esos estados de oxidación tiene que dar 0, ¿sí? La formulita, la regla es más general y en realidad lo que dice es que la sumatoria de los estados de oxidación tiene que dar igual a la carga. En este caso no tiene carga, con lo cual tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De este ejercicio, el 419 en su momento, ¿sí? Que me pregunta la fórmula química y nombrar a los oxoácidos del azufre. El azufre puede tomar estados de oxidación más 4 y más 6, ¿sí? ¿Cómo es el razonamiento para dar la fórmula química?
Primero me fijo dónde está ubicado el azufre. El azufre está ubicado en el grupo 16, o sea que es par. O sea que va a llevar 2 hidrógenos, ¿sí? O sea que ya sé cuánto vale este N, ¿sí? Ahora, la sumatoria de los estados de oxidación debe dar 0. La sumatoria de los estados de oxidación debe dar 0. ¿El oxígeno con cuánto actuaba cuando estaba unido a un montón de cosas, salvo esos casos excepcionales? -2. -2. -2. El oxígeno siempre actúa con -2, salvo en casos excepcionales como son los peróxidos, ¿sí? Que no, creo que no los vemos, ¿sí? Me parece que no aparecen, voy a después revisar bien la guía, pero creo que no aparecen por ningún lado, ¿sí? Así que para ustedes el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación -2. Entonces, el oxígeno actúa con -2, el hidrógeno actúa con +1 y el azufre actúa con +4. Vamos a tomar el ejemplo donde me pide que el azufre actúe con +4, ¿sí? Bien, Kim, mi amor. Entonces, ¿cómo hago para sacar la cantidad de oxígenos que voy a meter en la fórmula? De la siguiente manera. Yo sé que la sumatoria de los estados de oxidación del hidrógeno, del no metal y del oxígeno, multiplicado por cuántas veces aparece en esa fórmula, me tiene que dar 0. Entonces, fíjense, de hidrógeno yo sabía que tenía que poner 2 porque el no metal, que es azufre, pertenece a un grupo par. Entonces, es 2 por, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? +1. ¿Sí? También el hidrógeno, salvo en casos excepcionales, cuando está unido a metales, ¿sí? Su estado de oxidación es +1. Más 1, porque el no metal aparece una sola vez, por su estado de oxidación que va a ser +4. Más X, porque no sé cuántas veces aparece el oxígeno, por su estado de oxidación que es -2. Y todo eso me tiene que dar 0. ¿Qué hago para saber cuánto vale X? Despejo. ¿Se ve? ¿Me siguen, chicos, lo que estoy haciendo? Profe, ¿cuándo te das cuenta cuando multiplicás o sumás? Vos lo que haces es multiplicar la cantidad de veces que aparece un elemento, el mismo elemento químico, por su estado de oxidación. O sea que en este caso es 2, porque el hidrógeno va a aparecer 2 veces, por su estado de oxidación que es +1. ¿Sí? Y ahora sumás y te pasás al siguiente elemento, en este caso el azufre. El El no azufre. metal sería 1 por y el estado de oxidación. Exactamente, exactamente. Una sola vez va a aparecer el azufre por su estado de oxidación, que en este caso me lo dan, es dato, me dice. El oxoácido que forma el azufre cuando está con estados de oxidación, +4 y +6. Yo empecé por el de +4, ¿sí? ¿Está bien? Más, Sí. y ahora me muevo al oxígeno. ¿Cuántas veces aparece oxígeno? Es lo que no sé y lo que quiero averiguar. X, ¿sí? Por su estado de oxidación, que sí lo sé porque sale de las reglitas del estado de oxidación, -2. Y todo eso me tiene que dar 0, porque la sumatoria de los estados de oxidación y además multiplicado por la cantidad de veces que aparece ese elemento, tiene que dar igual a la carga. Y en este caso los oxoácidos son covalentes, forman una molécula y tienen carga 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Profe, Sí. ¿es lo mismo si lo sumo así nomás, en vez de hacer esa cuenta? ¿Cómo sería sumarlo así nomás? A ver, ¿qué cuenta Como aquí? que yo me busco el estado de oxidación de cada uno Sí. y veo, porque yo ya sé que es impar, entonces va a tener 2 hidrógenos, entonces ya sé que va a tener -2, y después tengo al oxígeno con -2, y después busco el azufre, cuál me conviene, y ya está. Pero ¿O no? está bien, pero en este caso te están pidiendo que el azufre sea +4. El azufre no puede tomar cualquier estado de oxidación. No, sí, por eso, yo ya sé que tengo -2 con el hidrógeno, -2 con el oxígeno, entonces ya sé que necesito el +4. El hidrógeno, el hidrógeno es +1. El estado de Sí, oxidación, pero tengo 2. ustedes vieron estado de oxidación, ¿no? Sí. Sí. Bien, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Lo que hace el 2, ese 2 significa que el hidrógeno aparece 2 veces en la fórmula. Ah, ok.
¿Está bien? No es lo mismo. El estado de oxidación del hidrógeno es siempre +1. Lo que pasa es que en este caso tenés 2 hidrógenos que actúan con +1. Por eso lo multiplicás por 2. ¿Está bien? Sí. Bueno, una vez que hacen esa cuenta y despejan X, le da que X es igual a 3. ¿Está bien? O sea que la cantidad de veces que tiene que aparecer el oxígeno en esa fórmula molecular para que esta cuentita cierre es 3. Por lo tanto, la fórmula molecular te queda hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. ¿Se entiende? ¿Se ve, chicos? ¿Y chicas? Sí, profe. Sí, O sea, profe. ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Ustedes tienen datos para dar la fórmula química. ¿Qué datos tienen? Tienen el dato de la cantidad de hidrógenos que voy a poner de acuerdo hacia el metal, hacia el no metal, perdón, pertenece a un grupo par o impar. Tienen que tener como datos el estado de oxidación del hidrógeno, que ya lo saben, el estado de oxidación del no metal. Si no les dan el estado de oxidación del no metal, de esta manera no lo pueden hacer, ¿sí? Y el estado de oxidación del oxígeno. Una vez que tienen todos esos datos, recién pueden averiguar cuántos oxígenos tienen que aparecer en esa fórmula, ¿sí? ¿Está bien? Así es como hacen todos estos puntos, el 1, el 2, el 4, ¿sí? Lo hacen de esta misma manera. En el B les pregunta si son compuestos iónicos o covalentes. Son compuestos covalentes, ¿sí? Todas las uniones que hay acá son covalentes, y ahora vamos a ir a la estructura de Lewis, ¿sí? Y al nombre, ¿está bien? A la nomenclatura. Entonces, para poder hacer eso, les pido que miren esta tabla, ¿sí? Muy resumida, y que es un poquito engorroso, pero no se asusten, es cuestión de práctica, ¿sí? Estas cosas no salen solas, ni mirándome a mí hacerlo. Ustedes tienen que sentarse con el material teórico y ponerse a hacerlo hasta que se den contra la pared y no salga, y ahí es cuando preguntan, o hasta que hacen un clic y de repente es como que ya entendieron cómo funciona, ¿sí? Son todas reglitas, y si ustedes siguen estas reglitas, no hay manera de equivocarse, ¿sí? Entonces, ya les di el dato del hidrógeno. Van a saber cuánto ponen de acuerdo a si el no metal es de un grupo par o no impar. ¿Qué pasa con los posibles estados de oxidación de este no metal que va a aparecer acá? ¿Qué pasa con los posibles estados de oxidación? Porque acá en este ejercicio me estuvieron diciendo el azufre que actúa con +4 o +6, el nitrógeno que actúa con +3 o +5. Bueno, ¿de qué depende eso? Eso depende de la unión que forma en los oxoácidos. Si ustedes van a la tabla periódica, van a ver que para el nitrógeno, van a ver que para el cloro, hay muchos más estados de oxidación de los que yo les estoy poniendo en la tablita. Los estados de oxidación que yo les pongo en la tablita son los que toman los no metales de estos grupos para formar los oxoácidos, y son los únicos que pueden tomar para formar los oxoácidos. Para formar otro tipo de compuestos puede ser que tomen otros estados de oxidación, pero no para formar los oxoácidos. Entonces, en esta tablita ustedes van a tener todas las posibilidades, ¿sí? Esta tablita les resume absolutamente todas las posibilidades para formar los oxoácidos. Entonces vamos a empezar con el grupo 14, o sea, los metales del grupo 14. Si tienen la posibilidad de estar mirando una tabla periódica, mírenla. Fíjense que en el grupo 14 hay re poquitos no metales, ¿sí? No hay muchos no metales en el grupo 14, ¿está bien? Están el carbono y el silicio, y creo que pará de contar, no más, ¿sí? ¿Cuáles son los estados de oxidación posibles que toman esos no metales? +4, nada más, ¿sí? No importa lo que diga la tabla periódica. La tabla periódica escribe ahí, les da la información de todos los estados de oxidación posibles que puede tomar ese no metal para absolutamente todos los compuestos que puede formar. En este caso nos estamos enfocando en los oxoácidos, solamente van a tomar estado de oxidación +4, ¿sí? ¿Qué pasa con la nomenclatura? Estos oxoácidos se van a llamar siempre
van a empezar, así como los hidróxidos empezaban hidróxido de bla, bla, bla. No Van, se ve la tabla. ¿esta tablita no se ve? Yo no la... No, profe, yo no veo tampoco. ¿No ve la tabla? Qué raro. Quedó 2 diapositivas anteriores. Ay, no. Pero, gracias por avisarme. Esperen un cachito. Claro, no estaban entendiendo nada. A ver. A ver. ¿Se ve? ¿La Ahora tabla? Sí, profe. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por avisar. Si no íbamos a estar, claro, no iban a entender nada. Bueno, entonces, ahora que están mirando la tabla. Grupo 14, ¿sí? Grupo 14, el único estado de oxidación posible para los no metales de ese grupo es el +4. ¿Qué pasa con el nombre? ¿Cómo los nombro? Siempre van a empezar con la palabra ácido. Así como el hidróxido empezaba hidróxido de bla, 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 acá va a ser ácido, ¿sí? Y para la siguiente palabra ustedes van a tener que tomar la primera parte del no metal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en el oxoácido que forma el carbono, ¿sí? Va a ser ácido carb de carbono, y en la terminación que ustedes van a poner tiene que ver justamente con ese estado de oxidación que el no metal toma. Cuando el no metal puede tomar un solo estado de oxidación, no importa cuál, no importa si es +2, +4, +6, no importa, pero cuando puede tomar un solo estado de oxidación, se le agrega la terminación ico. Entonces, el carbono forma este oxoácido que tienen acá la fórmula molecular. Fíjense cómo es la fórmula molecular. El hidrógeno es 2, o sea, tiene 2 hidrógenos porque el carbono pertenece a un grupo par, ¿sí? Al grupo 14. Después tienen un solo carbono, del no metal siempre hay uno solito, tienen un solo carbono, y para sacar la cantidad de oxígenos que tengo, hice la misma cuentita que les había mostrado. Si el estado de oxidación del hidrógeno es +1, ahí ya tengo 2 + 1 + 2, más el estado de oxidación del carbono es +4, 2 + 1, 2 por +1 + 2 + 4 + 6, y como el oxígeno es -2, -2 por 3 me da -6, +6 -6 me da 0, ¿sí? Por eso sé que tengo que poner 3 oxígenos ahí en la fórmula molecular. ¿Cómo se va a llamar? Pongo siempre la palabra ácido, pongo la primer parte del nombre, y acá va a tener paciencia, se van a acostumbrar a verlo, ¿sí? Carbono es fácil porque es carbono, ¿sí? Es como que no hay nada raro ahí, pero sepan que el nombre que se toma es el nombre del no metal en latín, ¿sí? Por eso van a ver que para el azufre no es ácido azufroso, sino que es sulfuroso, ¿sí? Por el latín, así que bueno, por eso se van a ir acostumbrando. Y le pongo la terminación ico, entonces me queda ácido carbónico, porque tiene un solo estado de oxidación. Cuando me voy al grupo 15, el grupo 15, ¿sí? Que está el nitrógeno y el fósforo, acuérdense de que el fósforo es un caso especial, ¿sí? El fósforo es un caso especial. En el caso del fósforo, ustedes tienen 3 hidrógenos en la fórmula molecular, en el caso del nitrógeno no. En el caso del nitrógeno tienen uno solo porque es de un grupo impar. Los no metales del grupo 15 pueden tomar estos 2 estados de oxidación, y solo estos 2, +3 y +5, ¿sí? ¿Cuáles son las terminaciones? Para cuando usa el estado de oxidación más chiquitito, o sea, en este caso +3, la terminación es oso, y cuando usa el más grande es ico, ¿sí? Como pasaba antes cuando tenía uno solo. Entonces, en el primer caso, en el que el nitrógeno está actuando con estado de oxidación +3, se llama ácido nitroso, ¿sí? Y en el caso del +5 se llama ácido nítrico. Son 2
ácidos diferentes, con propiedades diferentes, con fórmula molecular diferente, ¿sí? Para el grupo 16, los estados de oxidación posibles del no metal son +4 y +6 únicamente. En el mismo caso que el 15, tengo solo 2 estados de oxidación posible, con lo cual las terminaciones se mantienen. Para cuando el azufre usa el +4, el nombre es ácido sulfuroso, ¿sí? Y cuando usa +6 es ácido sulfúrico, que lo deben haber escuchado nombrar seguramente, ¿sí? Fíjense otra vez que varía la cantidad de oxígenos que lleva la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque en este caso el estado de oxidación del azufre es +4, ¿sí? O sea que en total tengo, si sumo los estados de oxidación de los positivos, tengo 2 por +1 +2, +4 +6, o sea que otra vez necesito 3 oxígenos, y en este caso, que es +6, necesito 4 oxígenos, ¿sí? Profe, tengo Sí, una consulta. decime. ¿La tabla esta sirve solo para los oxoácidos? Sí, muy bien. Lo que vengo diciendo, esta tabla sirve solo para los oxoácidos. Son los estados de oxidación posibles que pueden tomar esos no metales de esos grupos solo cuando están formando oxoácidos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el último grupo? Fíjense que es poquito. Es poco porque hay pocos no metales, de hecho. Hay poquitos no metales. O sea que ahí termina en el grupo 17, en el grupo de los halógenos. La única diferencia que tienen los halógenos es que pueden tomar 4 estados de oxidación posibles. +1, +3, +5 y +7. ¿Sí? Entonces, para poder diferenciar estos 4 ácidos que se van a formar, 4 ¿por qué? Porque el no metal puede tomar 4 estados de oxidación distintos, o sea que me da lugar a 4 ácidos distintos. Para poder distinguirlos con el nombre, lo que se hizo fue agregar un prefijo. En vez de una terminación, o sea, la terminación está, se mantiene, pero además se agregó un prefijo. ¿Cuándo? Se agrega un prefijo cuando está usando el menor de los 4 estados de oxidación, se le antepone la palabra hipo. Hipo, H-I-P-O. Después viene el nombre del no metal y después la terminación oso, como veníamos hablando. O sea, que cuando el cloro está usando el estado de oxidación +1, va a formar un ácido que se llama ácido hipocloroso. Cuando está usando +3, es el ácido cloroso, como veníamos viendo antes. Cuando está usando +5, es el ácido clórico. Y cuando está usando +7, es decir, cuando está usando el estado de oxidación más grande de los 4, se le antepone la palabra per, o sea que es el ácido perclórico. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe, se entendió. Buenísimo. No, a ver, uno después de practicar lo termina aprendiendo y se lo termina acordando. No es que no haya forma de razonarlo, hay forma de razonarlo, pero respecto al nombre, no. El nombre es así y es así. Son las reglas que se pusieron para nombrar, y así como se tienen que acordar las reglas de los binarios y la regla de los hidróxidos, se tienen que acordar la regla de los oxoácidos, ¿sí? No hay mucho para pensar acá, ¿está bien? ¿Qué pasa con la Lewis? Hay estos son tips para poder hacer la Lewis, porque yo veo toda la fórmula molecular así y me da la impresión de que el hidrógeno está unido al no metal, y no, ¿sí? No. Los hidrógenos en los oxoácidos van siempre unidos al oxígeno, no al no metal. Entonces, el no metal ocupa como el lugar central de la Lewis, ¿sí? Es como que yo pongo primero el no metal, lo rodeo de los oxígenos, sí. Disculpa que te moleste, ¿puedes volver a la página anterior? Porque me faltó sacar una foto. Sí, por supuesto. Yo igual esto después se los voy a mandar, ¿sí? Como hice con el anterior, lo paso a presentación y se los mando por mail. Dale, muchas gracias. No hay problema, no, por favor. Entonces, ubican al no metal en la parte central, después lo rodean de oxígenos y después los hidrógenos van unidos a esos oxígenos, ¿sí? Y para empezar a completar, para empezar a meter los electrones y empezar a formar las uniones, empiezan de afuera hacia adentro, es decir, primero empiezo por los hidrógenos,
que siempre van a formar uniones covalentes simples con los oxígenos, después completo los oxígenos y después completo los no metales, ¿sí? Más o menos, no es una receta perfecta, ¿sí? Después de hacerlo muchas veces es como que sale natural, pero para empezar es como, está bueno tener eso en cuenta para no marearse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por nuestro amigo oxoácido que tiene al azufre. ¿Quién me puede decir qué estado de oxidación tiene el azufre acá? A ver. Acuérdense que el hidrógeno es +1 y el 6. oxígeno es -2. Ah, no. 6, profe, puede ser. 4. Más 4. A ver, no, esperen, estoy esperando que entre ustedes, hay alguien que está diciendo +6 y hay alguien que está diciendo +4. Vamos a ver, si yo tuviese al azufre con estado de oxidación +4, ¿cuánto me da la sumatoria del estado de oxidación del azufre más la de los dos hidrógenos? +6, ¿sí? 2 por +1 +2, +4 +6. Y el oxígeno está actuando con -2. -2 por 3, -6. O sea que +6 menos 6 me da 0. ¿Está bien eso? Profe, una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo, perdón, es lo mismo si en vez de multiplicarlo dividís? No, ¿por qué vas a dividir? No, tenés que... El hecho de multiplicar por la atomicidad, ese numerito que aparece acá abajo en el oxígeno se llama atomicidad, ¿sí? Es tener en cuenta la cantidad de veces que aparece en la molécula. Sí. Entonces, ¿vos por qué dividirías? Porque, no sé, creo que encima tampoco me acuerdo cómo lo hacía en el colegio. Ah, Pero me acuerdo que una parte la dividíamos, pero creo que me estoy mezclando porque también creo que usábamos el número de Avogadro. Pero no, espera, te fuiste, no. No, eso que estás pensando es de la unidad 5, ¿sí? No tiene nada que ver con Lewis. listo. Bueno, listo. ¿Está? Listo. No. Vale. Se multiplica. Chicos, la formulita es así de simple. Es multiplicar la cantidad de veces que aparece ese mismo elemento químico por su estado de oxidación, sumado a la cantidad de veces que aparece el otro elemento químico por su estado de oxidación, y así sucesivamente hasta que terminan con todos los elementos que aparecen en la fórmula, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, habíamos visto que si está con +4, la sumatoria de los estados de oxidación, multiplicado por las veces que aparece cada elemento, me da efectivamente 0. Si el azufre estuviese actuando con +6, esta especie me quedaría cargada. ¿Por qué? Porque tengo 2 por +1 +2, +6, 8, pero el oxígeno está actuando solo con -2, y -2 por 3 -6, o sea que me quedan 2 cargas positivas que no se cancelan, por decirlo de alguna manera. O sea que no, efectivamente el azufre está actuando con +4, ¿sí? Ahí les puse arriba en verde los estados de oxidación. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Cuando ustedes tengan que dar la fórmula química, no le escriben los estados de oxidación arriba, por favor. La fórmula química solamente lleva los elementos que aparecen y la cantidad de veces que aparecen esos elementos que se indican con estos numeritos acá abajo, ¿sí? Que se llaman, se denominan para cada elemento atomicidad. O sea, la atomicidad del hidrógeno acá es 2, la atomicidad del oxígeno acá es 3, la atomicidad del azufre es 1, ¿sí? Que los 1 por lo general no se ponen, ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula química de este oxoácido de azufre que está actuando con estado de oxidación +4. ¿Qué hago para la Lewis? Ah, bueno, y ahí les puse la cuentita, ¿sí? Del estado de oxidación. ¿Qué hago para la Lewis? Lo que les venía diciendo. Ustedes primero ubican al no metal. Ahí puse el azufre. Lo rodeo de los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3. Pongo uno acá, uno arriba. ¿Podría poner el que está arriba acá abajo? Sí, podría. Es indistinto. Da igual si lo pongo arriba o si lo pongo abajo. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen?
Sí. Y después pongo Hidrógeno. los hidrógenos. Los hidrógenos los voy a poner al lado de los oxígenos. ¿Podría haber elegido ponerlo acá arriba? Sí, también. Podría haber puesto un hidrógeno acá y uno acá, o uno acá y uno acá, o uno acá y uno acá, como elegí ponerlo yo. Mientras que ustedes pongan 2 hidrógenos nada más y no pongan 3, esta fórmula química no lleva 3 hidrógenos, lleva 2 nada más, ¿sí? Tienen que respetar la cantidad de veces que aparecen los elementos químicos. Y una vez que tengo esto, les contaba que empiezan a enlazar, ¿sí? ¿Se ve la animación que estoy empezando a enlazar? Sí se ve. Empiezo a enlazar los hidrógenos. ¿Por qué empiezo a enlazar los hidrógenos? Porque los hidrógenos no tienen otra unión que hacer que sea covalente simple. Ellos ponen el único electrón que tienen disponible y se enlazan con un electrón que les comparte el otro elemento, en este caso el oxígeno, ¿sí? Los oxígenos, acuérdense que son del grupo 16, así que ¿cuántos electrones externos tienen propios? 6. 6. Los puse en verde acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno más. Ese que me faltó y que puse a lo último, lo va a usar para enlazarse al azufre, ¿sí? Lo va a usar para enlazarse al azufre. Repito la unión para el otro hidrógeno. El otro hidrógeno se une de la misma manera a este oxígeno. Por lo tanto, este oxígeno también va a usar el electrón ese que faltaba, propio, para unirse al azufre, ¿sí? ¿De qué manera? El azufre también es del grupo 16. El azufre es del mismo grupo que el oxígeno, también tiene 6 electrones externos, ¿sí? También tiene 6 electrones externos. Va a compartir uno con cada oxígeno. Entonces, cuenten en total cuántos electrones tiene cada oxígeno. Tiene 2, 4, 5, 6 propios, más uno que le comparte el hidrógeno, 7, más uno que le comparte el azufre, 8. Se completó el octeto. Este oxígeno, lo mismo, ¿sí? Y el azufre tiene 2, 4, ¿sí? Y faltan 2 más para el azufre, 2, 4, 6 propios, más 2 que le comparte cada oxígeno que tiene al lado, 8, se completó. Pero este oxígeno también aparece en la estructura de Lewis. Tiene que estar porque está en la fórmula química. ¿Cómo se une este azufre que ya se completó a este oxígeno? Con una unión covalente dativa o coordinada, que ustedes ya la vieron, ¿no es cierto? Sí. Sí. Perfecto, no la tengo que explicar en detalle. O sea, si este oxígeno le compartiera un par de electrones, tendríamos una unión covalente doble y el azufre se pasa del octeto, ¿sí? Entonces se une con una unión covalente dativa. ¿Se entendió? Esta es la Lewis para el ácido, ¿sí? El ácido sulfuroso. Es el ácido sulfuroso porque el azufre está actuando con el menor estado de oxidación posible. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el Profe, azufre... no me quedó claro cómo, o sea, si tiene, ponerle un estado de oxidación más alto, ¿dejaría de ser ese nombre? Ahí vamos, no. Si tiene un estado de oxidación más alto, como por ejemplo es el más 6, acuérdense que los no metales del grupo 16, ¿sí? Van a actuar con más 4 y más 6 solamente, esos dos estados de oxidación. ¿Cómo es la Lewis? La Lewis es exactamente igual que antes, solo que ahora tengo un oxígeno más, que lo uno al azufre con este par que el azufre tenía libre antes, ¿sí? Otra vez tengo otra unión covalente dativa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Es ácido sulfúrico. La terminación para cuando es el estado de oxidación más alto es ico, ¿sí? Cuando es el menor estado de oxidación posible es oso, cuando es el mayor estado de oxidación posible
es ICO. Eso es cuando yo solamente puedo tomar 2 estados de oxidación. O más 4 o más 6 en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Una pregunta, la unión dativa, ¿cuál sería? ¿La del hidrógeno? No, esa es una unión covalente simple. La unión dativa es entre este azufre y este oxígeno de acá arriba, y este mismo azufre y este oxígeno de acá abajo. O sea, vamos a repasar. Este hidrógeno formó una unión covalente simple con este oxígeno. Este oxígeno a su vez está unido con una unión covalente simple a este azufre. Este azufre a su vez está unido con una unión covalente dativa a este oxígeno y con una unión covalente dativa a este otro oxígeno. Y con una unión covalente simple a este oxígeno a la izquierda. Y este oxígeno a su vez está unido en unión covalente simple con este otro hidrógeno. ¿Se entiende? Pero los dos electrones los comparte el azufre y el oxígeno. En este caso, de arriba y abajo, fíjate, y por eso es que los distingo con colores, a pesar de que los electrones son indistinguibles, fíjate que en este caso el único que pone el par de electrones es el azufre. Sí se comparten, están compartiéndolo, pero los 2 electrones vinieron del azufre, el oxígeno Bien. no puso nada. Ajá, por eso es dativa. Exactamente. Profe, ¿esto tiene la desarrollada? A ver, Eh, no, creo que no la hice. ¿No? No, Pero no se tiene puede la- hacer, ¿no? Porque es covalente. Es covalente, se puede hacer una desarrollada. Sí. Ah. Y Pero- cuando es dativa, ¿cómo se representa si es desarrollada? A ver si puedo marcar. No. Quería ver si te lo podía escribir arriba. Perdóname, ¿cuál era tu pregunta? Que si es dativa, ¿cómo se hace la desarrollada? Ahí la unión en esa parte. Fíjate que la dativa, a pesar de que el par de electrones lo pone sobre solo el azufre, la dativa representa una unión donde hay un par de electrones compartidos, nada más, ¿sí? Es verdad que vienen de un solo elemento y el otro no pone nada, pero si vos te fijas, en definitiva, es un par de electrones compartidos, o sea que la dativa antes se indicaba con una flecha, pero ahora se usa como una unión covalente simple, es un palito nada más, es una raya nada más, ¿sí? Ah, Sí. gracias. No, de nada. A ver si puedo, quiero ver si puedo escribir, pero no sé si puedo escribir. Esto no me deja escribir, ¿o sí? No. A ver. No. Bueno. Te voy a escribir, espera, dame un segundito. Bueno, se suponía que yo acá tenía una manera de poder escribir con la... Pero no la tengo. Bueno, no importa. Abro acá una... ¿Va a entrar la desarrollada en el examen? Sí, entra porque se ve en la... Se ve, sí, la desarrollada. Igual, a ver, la desarrollada más que nada es para... mejor comparte, ignorar. La desarrollada es más que nada para un temario que se sacó, que es la química orgánica, ¿sí? A ver ahora. Ya voy, ¿eh? Estoy abriendo el Word porque me parece que desde ahí puedo escribir. No sé, no me deja compartir todo junto, entonces no.
no sé cómo hacer para, si no, agarro un papel, lo escribo y te lo muestro. Me creo que es más rápido todo. A ver. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? Te queda así, ¿está bien? No sé si me seguís. Yo, sí. ¿Sí? Ahí. Acá no hay ninguna doble ni nada, ¿sí? Ahí. Y ahí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias. Antes lo que se hacía era esto. Vos ponías una flecha desde donde habían ido los electrones hacia dónde. Se hacía esto. Esto lo vas a encontrar en otros libros más viejos, ¿sí? Pero ahora se hace una simple, porque de hecho es una simple. Y los electrones son indistinguibles y no se puede saber bien en realidad de dónde salieron, ¿sí? Esto es una representación que, bueno, a veces queda un poco distinta a la realidad, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, se entendió perfecto. Buenísimo. Entonces, vamos a seguir. Acá les pongo, por ejemplo, ¿sí? Esto lo voy a pasar más rápido porque estamos tardando un montón y quiero darles la parte de geometría. Acá les escribo rapidito, les muestro, cómo sería en el caso de el punto 2 que les pide fórmula química, nombre para los oxoácidos de nitrógeno, ¿sí? Con estado de oxidación más 3 y más 5, ¿sí? Por ser de un grupo impar, lleva un solo hidrógeno, ¿sí? Y con el estado de oxidación que ustedes elijan hacer, más 3 o más 5, van a poder sacar el número de oxígenos como venimos haciendo hasta recién, con esta formulita, ¿sí? Cuando ustedes hacen esta formulita, les da que hay que poner 2 oxígenos para que todo esto me dé 0, ¿sí? ¿Cómo hago la Lewis? Pongo el nitrógeno en el medio, lo rodeo con los oxígenos que me dice la fórmula molecular que tengo, y elijo poner el hidrógeno de este lado. ¿Lo puedo poner de este lado? Sí, lo puedes poner de ese lado. ¿Puedo poner un hidrógeno acá, un oxígeno acá arriba? Sí, pueden poner un oxígeno ahí arriba y a su vez el hidrógeno. No importa la disposición que ustedes elijan mientras que las uniones estén bien hechas, ¿sí? Voy a empezar enlazando el hidrógeno al igual que antes, con una unión covalente simple. Termino de completar el oxígeno, ¿sí? Que se va a enlazar a este nitrógeno, ¿sí? Va a compartir un electrón, porque ya tengo hecha una unión covalente simple con este hidrógeno, entonces el oxígeno está a punto de completar, le falta uno solo, así que se enlazaría de esa manera al nitrógeno, ¿sí? Con ¿dónde está mi puntero láser? Con una unión covalente simple. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado no tengo hidrógeno como antes, como tenía en el caso del azufre. Esta fórmula molecular tiene un solo hidrógeno. O sea, que este oxígeno no hizo una covalente simple con un hidrógeno y también se tiene que completar. Como cada oxígeno tiene 6 electrones que están marcados en verdes externos, este oxígeno va a necesitar que el nitrógeno le aporte 2, porque para completarse tiene 6, necesita 2 para llegar a 8. Por lo tanto, este oxígeno forma una unión covalente simple con este nitrógeno, pero el de la izquierda no. Forma una unión covalente doble con el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno es del grupo 15, tiene 5 electrones externos que están marcados acá en amarillo o naranja, según como vean ustedes en su pantalla. Entonces este nitrógeno queda enlazado con una unión covalente doble a este oxígeno y con una unión covalente simple a este otro oxígeno. ¿Se completó el nitrógeno? Veamos, tengo 2, 4, 5 propios, 6, 7, 8, sumando lo de los 2 oxígenos. Y ahí termina la Lewis para este ácido, que ¿cómo se va a llamar?
Es el ácido nitroso. Muy bien, muchas gracias. Ácido nitroso. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, profe. Perfecto. ¿Qué pasa con el ácido nítrico? ¿Qué pasa con el ácido nítrico, el que tiene terminación ico? Bueno, este era el ácido nitroso, el nítrico tiene un oxígeno más que va a ir unido por unión covalente dativa o coordinada al par de electrones libres que tenía el nitrógeno. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces ahora vamos a saltear esta parte, ¿sí? Va a quedar para ustedes el de los halógenos. Y vamos a ver muy rápidamente oxosales, así empezamos con la parte de geometría. Espérenme un segundito que voy a atender a mi hija y ya vuelvo. Oxosales, ¿sí? Las oxosales son compuestos que derivan de los oxoácidos, ¿no? Como ya se imaginarán o como habrán visto en el campus, ¿sí? Donde ustedes tienen un catión que puede ser metálico, como en los hidróxidos, o también hay un catión particular que se los muestro acá y se conoce como catión amonio y que deriva del amoníaco. Es NH4 y tiene una carga positiva. O sea, todo esto, NH4+, es un catión que tiene una carga positiva. Y el oxoanión viene de los oxoácidos. ¿Cómo es esto de que viene de los oxoácidos? Bueno. Viene de los oxoácidos porque los oxoácidos pueden, justamente por esa condición de ser ácidos, ya lo van a entender mejor al final de la materia, pero necesito que me crean lo siguiente para poder avanzar. Estos ácidos pierden, así como pasó en los hidróxidos con el agua, pierden los hidrógenos, ¿sí? Dejando el electrón sobre los oxígenos, ¿sí? Así como había pasado antes, cuando por ejemplo, ácido silícico pierde sus dos hidrógenos, ¿sí? Esta es la fórmula para el oxoácido que forma el silicio, ¿sí? Pierde esos dos hidrógenos, ¿sí? Los pierde como protones. ¿Por qué los pierde como protones? Porque los hidrógenos dejan su electrón ahí, ¿sí? Así que lo único que les queda en el núcleo es un protón, nada más, después no tienen electrones, y entonces el anión que se forma es un anión que tiene dos cargas negativas porque se fueron dos hidrógenos. ¿Cómo es la nomenclatura? La nomenclatura otra vez tiene sus reglitas. Cuando viene del ácido que terminaba en oso, el anión queda con terminación ito. Y cuando viene de un ácido que tenía la terminación ico, el anión queda con terminación ato. Entonces, en este caso, el ácido silícico da lugar al anión silicato. ¿Hay alguna duda con lo que dije hasta acá? Profe, ¿lo podrías repetir? Sí. Los aniones en las oxosales, o sea, los oxoaniones, vienen de los oxoácidos, ¿sí? ¿De qué manera? Los oxoácidos se transforman en aniones cuando pierden los hidrógenos de la fórmula, ¿sí? Se va este hidrógeno, se va este hidrógeno, ¿sí? Los hidrógenos dejan sus electrones sobre los oxígenos, o sea, ese electrón que usaron para enlazarse lo dejan ahí, no se lo llevan. Entonces, la especie que resulta, el anión que resulta, tiene tantas cargas negativas como hidrógenos que se van. En este caso, el ácido silícico pierde dos electrones, ¿sí? Dos hidrógenos, ¿sí? No dos electrones, pierde dos hidrógenos que dejan su electrón en el oxoanión, ¿sí? Como este ácido pierde dos hidrógenos, queda con dos cargas negativas. Y para la nomenclatura, lo que se tienen que acordar es de que la terminación ico pasa a ser ato. La palabra ácido se pierde, o sea, se va, ya no es más un ácido, y silícico pasa a ser silicato.
¿Se entiende? Sí, gracias. Sigue estando lo de hiper y el otro, Sí. ¿no? Sí, lo único que cambian son las terminaciones. Los sufijos, perdón, los prefijos no cambian, ¿sí? Solo cambian las terminaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, si vos tuvieses el ácido hipocloroso y se forma un oxoanión de ahí, el oxoanión del ácido hipocloroso sería el hipoclorito. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. ¿Por qué les hago esto? Porque ustedes para hacer la Lewis van a necesitar saber cómo queda internamente el anión. Estas uniones que ustedes ven acá son las del anión, estas uniones covalentes acá en el anión, ¿sí? Esto tiene carga negativa, tiene dos cargas negativas, porque estos puntitos negros de acá son los electrones que dejaron los hidrógenos que se fueron, ¿sí? Entonces, este es el anión silicato. Supónganse que lo uno al calcio, al catión calcio 2+. ¿Cómo me queda la fórmula molecular? El calcio catión tiene dos cargas positivas. El anión silicato tiene dos cargas negativas. O sea que con un calcio y un anión silicato ya esto me queda eléctricamente neutro. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces uno un catión calcio a un anión silicato y me queda la oxosal correspondiente que se llama silicato de calcio. La nomenclatura en las oxosales siempre es primero el anión con su correspondiente terminación, ¿sí? Y el catión que sea. Si es amonio, será de amonio, si es un metal, será de calcio, de sodio, de potasio, de lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Las hidrógeno oxosales las vamos a dejar para después, ¿sí? Las hidrógeno oxosales las vamos a dejar para después, ¿sí? Ya no son ternarios, son cuaternarios, ¿sí? El proceso es parecido, ¿sí? Vamos a ir con un ejemplo más para fijar conceptos. Supónganse que yo tengo el ácido sulfuroso, ¿sí? Donde el estado de oxidación del azufre es +4, el menor estado posible que puede tomar, para formar un oxoanión, ¿sí? Un oxoácido. Este ácido es el ácido sulfuroso. Y está mal, ¿sí? Ojo, 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 ojo. Esperen, denme un segundo, ¿sí? A ver si lo puedo corregir ahora. Me quedó copiado de la diapositiva anterior y me quedó el sulfúrico, ¿sí? Ahí está. Este ácido es el ácido sulfuroso, ¿sí? Vamos a sacarle también acá. Cuando pierde dos protones, o sea, cuando pierde dos hidrógenos y esos hidrógenos dejan el electrón en el oxoácido, ¿sí? Me queda el anión, el oxoanión sulfito, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía del ácido sulfuroso. La terminación oso pasa a la terminación ito, ¿sí? A ver ahora. Ahí está. Este es el ácido sulfuroso, pierde estos dos hidrógenos, ¿sí? Y me queda el sulfito, ¿sí? Que sería este oxoanión de acá. ¿Está bien? Se puede unir a un catión, como por ejemplo es el catión sodio. ¿Qué pasa en este caso? El catión sodio, el sodio es del grupo 1, forma un catión monovalente con una sola carga positiva. Pero el sulfito, el anión sulfito, tiene dos cargas negativas. Entonces, si yo solamente uno un sodio con este anión sulfito, este compuesto me da una patada, porque está cargado eléctricamente, ¿sí? Me quedaría una carga negativa. Y eso no puede ser. Acuérdense de que las sales, ¿sí? Las sales están formadas por cationes y por aniones, pero en una relación en la que me permita que eso sea eléctricamente neutro, es decir, que tenga el mismo número de cargas positivas que negativas. Entonces, en este caso,
yo tengo que poner 2 sodios para compensar las 2 cargas negativas del anión sulfito, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda la unidad fórmula o la fórmula química de esta sal? ¿Sí? Me queda 2 sodios, el 2 se pone ahí abajo, y un anión. Todo esto forma el anión sulfito. ¿Cómo es la Lewis? Pongo el 2 adelante del sodio, la carga del sodio, no se olviden de las cargas, y después escribo el anión sulfito, que es este de acá, ¿sí? Es el mismo que escribimos antes. Y no se olviden de las 2 cargas negativas, ¿sí? ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama sulfito, terminación ito, oso, pasadito, de sodio, del catión, ¿sí? Una cosa que tienen que tener en cuenta es que las oxosales, a diferencia de los oxoácidos, son compuestos como iónicos o covalentes. ¿Covalentes? No, son compuestos iónicos, porque fíjate que tenés un metal unido a algo que es un conjunto de no metales, ¿sí? Siempre que ustedes vean un metal en la fórmula, asuman que es iónico, si no les dicen ninguna otra cosa, ¿sí? ¿Está bien? Son compuestos iónicos, ¿sí? Bueno, esto vamos a dejarlo para después. Las hidrogenosales y las hidrógeno oxosales lo vamos a dejar para después, ¿sí? Me voy a saltear esta parte. Igual se las voy a poner cuando les mande. Profe, Sí, estábamos viendo oxosales recién, ¿no? estábamos viendo oxosales. Porque yo en oxosales tengo que se nombran como el nombre del oxanión más de metal, del metal. No, no es el nombre del oxoácido, ¿dijiste? Del oxanión. Sí, del oxoanión. Por eso, fíjate, este es el oxoanión, sulfito. Claro, pero yo acá en los ejemplos no tengo que dice ácido. No, la palabra ácido se va. Fíjate, mira, acá dice ácido sulfuroso y cuando puse el oxoanión, la palabra ácido desapareció. Me queda simplemente el sulfito. Ah, o sea que los oxosales son los que vos pusiste como el oxanión, el nombre que está ahí al lado. Claro, primero cómo se forma el oxoanión. Y después acá abajo te doy un ejemplo de la oxosal. Fíjate que acá está el nombre de la oxosal, sulfito de sodio. ¿Ves? Es el nombre del oxoanión de metal. Claro, sí, entendí. O sea que el ácido sulfuroso no tiene nada que ver con el oxosal, es un ejemplo para ver cómo se forma el sulfito. Claro, nada que ver en realidad, o sea, exacto, o sea, no, el oxoácido no forma así como está parte de la oxosal, pero sí te lo pongo para que veas cómo se forma el oxoanión. Claro. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir a geometría, ¿sí? La parte de hidrógeno oxosales y la parte de hidrogenosales va a quedar para la clase que viene, ¿sí? Igualmente, cuando les pase las diapositivas se las voy a dar, ¿sí? Se las voy a poner. Vamos a ver geometría. Geometría molecular es lo que me va a decir en el espacio, ¿sí? En 3D, cómo se ubican los átomos en una determinada molécula, ¿sí? O puede ser también adentro de un oxoanión. O sea, tiene que tener uniones covalentes para que yo pueda dar la geometría molecular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Una sal binaria, por ejemplo, el cloruro de sodio, no tiene una geometría molecular. Tiene otra cosa que no vamos a ver, ¿sí? ¿Me siguen? TREPEV es lo que se llama teoría de repulsiones de los pares de electrones de valencia. Es una teoría que me permite predecir cuál va a ser la disposición espacial de los átomos en una molécula o en algo que tenga uniones covalentes, ¿sí? Dependiendo de esa predicción, vamos a tener distintas geometrías moleculares, ¿sí? Vamos a ver casos
particulares que se pueden aplicar con las mismas reglitas a casos más generales, ¿sí? ¿Qué me dice la teoría de repulsiones de enlace de valencia? Lo que me dice básicamente es que aquellos electrones que forman enlaces en una molécula se tratan de alejar lo más posible entre sí. Si ustedes tienen dos enlaces cerquita, esto genera mucha repulsión porque los electrones, ustedes saben, tienen la misma carga y se repelen, y entonces esa repulsión hace que esos enlaces se alejen lo más posible unos de otros. Esa repulsión y ese alejamiento en el espacio va a hacer que adopten una determinada geometría, ¿sí? Y de esa geometría sale un ángulo particular de enlace alrededor de un átomo central. Pero entonces vamos a ir directo para que se entienda de qué estoy hablando. Supónganse que ustedes tienen este átomo central que tiene este par de electrones formando un enlace con algo acá y este par de electrones formando un enlace con otra cosa acá. Lo más lejos que puede estar este par de electrones de este par de electrones, ¿estamos de acuerdo que es en una línea recta? Sí. ¿Me creen? Es lo más lejos que puedo tener dos cosas entre sí, ¿sí? Si yo pusiera este par de electrones acá, no es lo más lejos que pueden estar, de hecho estarían bastante cerquita. Entonces lo alejo, lo alejo, lo alejo, lo alejo, lo alejo, esto es lo más lejos que puede estar. Si vuelvo a dar la vuelta alrededor de A, me vuelvo a acercar. O sea que lo más lejos que puede estar uno de otro es de acá a acá. ¿Se entiende? Eso me da un ángulo de enlace. ¿Qué quiere decir un ángulo de enlace? El ángulo que se forma desde acá hasta acá de 180 grados, ¿sí? De 180 grados. Esta geometría se llama lineal. Es una geometría lineal. ¿Por qué? Porque los pares de electrones se alejan lo más posible poniéndose en línea recta justamente, ¿sí? Ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense, el carbono tiene 4 electrones externos y forma 2 enlaces covalentes dobles con cada oxígeno a su lado. Lo más lejos que pueden estar, vamos a poner puntero, lo más lejos que pueden estar esta zona con electrones de esta zona con electrones es en línea recta. Por lo tanto, la geometría del dióxido de carbono es lineal. La geometría de este otro, que es el cloruro de berilio, una excepción a Lewis y una excepción a lo que es iónico y covalente, se los digo así como nota de color, fíjense que el berilio está enlazando de manera covalente, a pesar de ser un metaloide ahí, ¿sí? Al cloro, y fíjense que no completa con 8 el berilio, tiene solo 2 electrones externos, forma una covalente simple con cada cloro, y de nuevo tengo esta zona con electrones queriéndose alejar lo más posible de esta otra zona con electrones, ¿sí? Estamos siempre hablando alrededor de un átomo central. En este caso era el carbono, en este caso es el berilio. Lo más lejos que pueden estar es en una geometría lineal. ¿Me siguieron? ¿Sí? Todos los casos que estamos viendo ahora, fíjense que tienen a los electrones del átomo central formando parte de un enlace. En este caso no hay ningún par de electrones libres, ¿sí? Vamos a seguir con el caso siguiente. Bueno, ahí les marcaba las zonas con electrones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo ahora otra vez 2 zonas con electrones, pero tengo un par libre? Sigue siendo lineal, ¿sí? Ustedes tienen 2 cosas ahora enlazadas y no hay otra disposición posible para 2 cosas enlazadas que no sea lineal. Como por ejemplo es este binario, el cloruro de hidrógeno, bien digo, ¿sí? El átomo central en este caso, me puedo parar en el cloro, tiene un montón de pares de electrones libres, pero fíjense que eso no cambia nada respecto a la geometría en este caso, sigue siendo lineal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo 3 zonas con electrones y no tengo ningún par de electrón libre?
Fíjense, tres cosas se pueden separar lo más posible entre sí si apuntan a los vértices de un triángulo. ¿Se ve? Esto es lo más lejos que esta pelotita puede estar de esta y a su vez de esta pelotita de acá. Lo más lejos que puedo tener tres cosas, ¿sí?, unidas a un átomo central entre sí es si apuntan a los vértices de un triángulo y el ángulo de enlace, es decir, el ángulo que se forma de acá pasando por acá, es de 120. ¿Sí? Esta geometría se conoce como plana triangular y es el caso, por ejemplo, del trióxido de azufre. Esta es la Lewis para el trióxido de azufre. Fíjense que cuando uno escribe la Lewis, la escribe de esta manera, pero esta no es la disposición real de los átomos en el espacio. Esta sería la disposición real de los átomos en el espacio. Estos oxígenos, estos enlaces, se alejan lo más posible entre sí, apuntando justamente a los vértices de un triángulo. O sea que el trióxido de azufre tiene una geometría molecular que se llama plana triangular. Y el ángulo de enlace es de 120 entre el oxígeno pasando por el azufre y este otro oxígeno. Y lo mismo del otro lado. O entre estos dos oxígenos pasando por el azufre. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo tengo otra vez tres zonas de electrones, pero ahora una de ellas está libre, no está formando un enlace como pasaba en la diapositiva anterior? Este oxígeno no está más y ahora en vez de tener trióxido de azufre tengo dióxido de azufre. Ahora tengo un par de electrones libres, ¿sí? Los pares de electrones libres, según la teoría de repulsión de enlaces de valencia, ocupan un poquito más de espacio. O sea que esto se cierra un poquito, ¿sí? Porque el par de electrón libre que tengo acá, que no está dibujado en la desarrollada, porque no se dibujan los electrones libres en la desarrollada, empuja un poquito esto y hace que se cierre. Por lo tanto, acá el ángulo de enlace es aproximadamente 120, de hecho es un poquitito menor. ¿Qué pasa con lo que yo tenía acá arriba? Ahora no está más. No está más el oxígeno que estaba unido acá arriba. O sea que, ¿cómo se llama esta? La disposición es parecida, solo que ahora el oxígeno y ese par de electrones libres no cuenta, ¿sí?, para la geometría molecular, y entonces la geometría molecular se conoce como angular, ¿sí? Viene de una disposición parecida a la plana triangular, pero como tengo un par de electrones libres, no está formando un enlace, esto se cierra un poquito y se conoce como angular. ¿Qué pasa cuando tengo 4 zonas de electrones libres? Me van a tener que creer que se colocan en los vértices. Me corrí y me van a ver un poco, no sé, rara. Bueno, esta parte se ve. Sí, profe. Bien, les estaba contando que ahí está. Esta situación donde uno tiene 4 pares, 4 zonas con electrones, ¿sí?, sin ningún par libre alrededor de un átomo central, se conoce como tetraédrica porque los enlaces apuntan hacia los vértices de un tetraedro, eso me lo tienen que creer, y que el ángulo de enlace es de 109,5. Ahí les estaba mostrando las zonas del metano, ¿sí?, que es un ejemplo de una molécula que tiene este tipo de geometría molecular, esa disposición espacial de los átomos. ¿Qué pasa cuando hay una zona, un par libre? O sea, tengo 4 zonas con electrones alrededor del átomo central, pero hay una que no está enlazando, que es un par libre. Queda algo como se ve acá, estas bolitas blancas y esta bolita azul que representarían el nitrógeno. De nuevo, el par libre ocupa un poco más de lugar, entonces eso se cierra como un paraguas, ¿sí? Se cierra un poquito, entonces ahí ya no podemos decir que es exactamente 109,5 el ángulo de enlace. Se dice que es aproximadamente 109,5, y de hecho es un poquitito menor, ¿sí? Fíjense, acá en el amoníaco el ángulo es de 107, porque este par de electrones libres ocupa más lugar y hace que eso se cierre.
¿Cómo se le llama a esta disposición espacial? Se la conoce como piramidal, ¿sí? Cuando ya no tengo un enlace acá arriba, antes era tetraédrica, ahora es piramidal, ¿sí? Es para cuando yo tengo 4 zonas de electrones alrededor de un átomo central y una de ellas es libre. No es para cuando tengo 3. Cuando tengo 3 zonas, todas enlazantes, se llamaba, acuérdense, plana triangular. Acá no es que el par de electrones libre desaparezca. No cuenta para la geometría molecular, pero sigue estando ahí, ocupa su espacio, ocupa su lugar y de hecho hace que esto se cierre un poquito y el ángulo de enlace me quede en 107. ¿Qué pasa cuando tengo 4 zonas de electrones libres y 2 pares de electrones libres? El caso típico es el agua, ¿sí? El caso típico es el agua. Otra vez me queda este tipo de geometría angular, ¿sí? Me queda este tipo de geometría angular, pero ahora el ángulo de enlace es aproximadamente 109. ¿Por qué? Porque viene de una disposición donde yo tenía 4 zonas de electrones, viene de una disposición tetraédrica, ¿sí? No tengo nada enlazando arriba, no tengo nada enlazando abajo, me queda con esta formita angular, ¿sí? Pero el ángulo de enlace es aproximadamente 109,5. ¿Sí? Y el caso típico es el agua. Esas son todas las que vamos a ver y las que se tienen que conocer. Acá les hice un resumen. Resumiendo, 2 zonas con electrones. A ver, aguántenme un segundito. Ya vengo, espérenme un segundito. Bueno, acá estoy de vuelta. Entonces, acá les hice un resumen, ¿sí? De las geometrías que vamos a ver y las que se tienen que saber. Resumiendo, si tengo alrededor de un átomo central, como puede ser en este caso en el dióxido de carbono, sería el carbono nuestro átomo central. 2 zonas de electrones, ¿sí? Se disponen de manera lineal. La geometría, la única posible, no importa si una está libre o no, de las zonas, o sea, no formando un enlace, se llama lineal. Si tengo 3 zonas de electrones libres y si tengo 3 zonas de electrones alrededor del átomo central y ningún par libre, se conoce como plana triangular y el ángulo de enlace es de 120. Ahora, si tengo una zona de electrones libres, ¿sí? Y 2 enlazantes, se conoce como angular y se dice que el ángulo de enlace es aproximadamente 120, ya no igual, sino aproximadamente. Y si tengo 4 zonas de electrones y ninguna libre, se dice que es tetraédrica y que el ángulo de enlace es 109,5. Ahora, si de esas 4 zonas de electrones hay una libre, se la conoce como piramidal a la geometría molecular y ya el ángulo es aproximadamente 109. Y si de esas 4 zonas de electrones tengo 2 libres, como en el caso del agua, la geometría se llama angular. Este es un resumen súper breve, ¿sí? Y es hasta ahí vamos a llegar. Eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Entonces, en estos últimos minutos voy a aprovechar para hacer este ejercicio que me dicen que aplicando TREPEV tengo que determinar la geometría de iones poliatómicos, ¿sí? O sea, son iones que tienen carga, pero que dentro de ese anión yo tengo uniones covalentes, ¿sí? Como puede ser
este caso, que no lo vimos en los oxoácidos, este oxoanión se conoce como fosfato. ¿Qué tienen que hacer cuando tienen que determinar, según TREPEV, la geometría? Primero necesitan saber cómo están enlazados esos átomos, o sea, necesito saber cómo es la Lewis, ¿sí? Tengo un fósforo rodeado de 4 oxígenos, y esto viene del oxoácido, del oxoácido que forma el fósforo, ¿sí? Cuando pierde esos 3 hidrógenos de los que hablábamos antes. ¿Cómo me queda la Lewis? Me queda de la siguiente manera, ¿sí? Donde en verde se marcan los electrones que dejaron los hidrógenos. Por eso es que todo esto tiene una carga negativa 3. O sea, tiene 3 cargas negativas, ¿sí? Fíjense cómo es la unión con el fósforo. Tengo 3 uniones covalentes simples y el fósforo ya se completó, y tengo una unión covalente dativa con el restante oxígeno, digamos, ¿sí? Este es el anión poliatómico que forma el fósforo con el oxígeno, ¿sí? Que me estaban dando, es el C de este ejercicio. Ese es el anión al que le tengo que determinar la geometría. Chicos, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Me asusté, pensé que otra vez los había perdido. Bien. Una vez que yo sé ahora cómo están unidas las cosas y cuántas zonas de electrones tengo alrededor del átomo central, ¿cuántas tengo alrededor del átomo central que vendría a ser el fósforo? 4. 4. Muy bien. Tengo 4 zonas de electrones alrededor del átomo central y todas son enlazantes, es decir, no hay ninguna libre. Por lo tanto, deduzco que la geometría de este anión es tetraédrica, ¿sí? Es tetraédrica. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, para sacar la geometría, lo primero que tengo que tener es la fórmula. Segundo, cómo se unen, es decir, tengo que hacer la Lewis. Tercero, cuento las zonas de electrones, de electrones alrededor del átomo central. Cuarto, me fijo si son enlazantes o si están libres, y a partir de ahí deduzco cuál es la geometría. ¿Se entiende? Sí, profe. Este es otro resumencito que me gustó, lo encontré por ahí y se los voy a dejar cuando les suba la diapositiva por mail, ¿sí? ¿Está bien? Terminamos acá, ¿sí? Terminamos acá. Profe, Sí, díganme. ¿me podrías mostrar la diapositiva donde estaba el átomo, la molécula del agua? Del agua. Que era la de, sí, 4 zonas y 2 pares libres. La de angular, la última. ¿Esa? ¿Hola? No, otra vez no. La parte, no entendí cómo es el último dibujito. ¿Este? ¿Acá? Sí. Dale. Este es el oxígeno. Espera, Este es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno. Este es un hidrógeno y este es otro hidrógeno. ¿Y los pares libres? Los pares libres estarían así. Un par acá y un par acá. ¿Eso no se representa? Ah, ok. En realidad no. Los pares libres en realidad en la desarrollada no se representan. Yo encontré esta del amoníaco que me pareció piola para que ustedes entendieran dónde estaba el par, pero si vos vas a escribir una desarrollada, no se representan. Pero mirá, sería así. En el agua vos tendrías un oxígeno acá, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá. Acá vendría un par de electrones libres y acá vendría el otro par de electrones libres. ¿Se ve? Sí. ¿Está bien? Eso en la molécula, en la molécula eso no se escribe. Para la molécula vos solo ponés lo que está formando enlace. Por eso acá se ve solo el hidrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, y los pares libres del oxígeno no. Porque ahí estamos representando
Estamos representando la molécula. ¿Está bien? Sí, sí, lo entendí. Perfecto. Muy bien. Profe, nosotros no vamos a estudiar octeto expandido, eso de expansión orbitales, cosas así. Se me corta. ¿Me podés repetir la pregunta? Yo pregunté si nosotros vamos a estudiar octeto expandido, eso de expansión orbitales y cosas así. No. ¿Vos te referís a moleculares? No. Sí. No. No vamos a ver orbitales moleculares. No, 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 no. Ok, muchas gracias. No, de nada, Livia. Bueno, chicos, listo. Muy accidentado. Les pido 1000 disculpas. Nada, hacemos lo mejor que podemos. Sé que ustedes también, así que les agradezco la paciencia. Vamos a terminar acá. Queda ver polaridad, que va a estar asociada a geometría. Ya se lo voy a escribir a Mirna para que les dé eso la clase que viene. Y bueno, tienen bastante para hacer de la guía. Consulten todo lo que quieran en el foro.